Bienvenidos a Historias sin Huella. Antes de comenzar, queremos agradecerte por acompañarnos en este nuevo episodio. Queremos advertirte que el contenido de hoy incluye temas sensibles relacionados con violencia y crimen, por lo que no es apto para menores de edad. Si hay niños cerca, te recomendamos escucharlo más tarde o utilizar audífonos. Gracias por tu comprensión. Y ahora, acompáñanos a descubrir una historia que quizá el tiempo quiso borrar, pero que aún deja huella. Quería a mamá de vuelta, así que la hice con otras. Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo silencioso atrapado en la nieve y en su propio olvido. Nadie imaginaba que, tras las paredes de una granja sucia y carcomida por el tiempo, vivía uno de los horrores más profundos de la historia criminal moderna. Ed Gein no solo mató, Ed Gein cosió, construyó, imitó, se transformó. Este episodio, basado estrictamente en hechos reales, reconstruye de manera literaria, cruda y psicológicamente devastadora la historia de un hombre que no pudo sobrevivir a la muerte de su madre y decidió resucitarla usando la piel de otras mujeres. Con un estilo directo, perturbador y obsesivamente fiel a los registros reales, La Casa de los Huesos es un descenso sin redención a la mente del monstruo más triste y simbólico del siglo XX. Más que una historia de asesinatos, esta es una historia de amor enfermo y carne. Bienvenidos a Historias sin Huella. Yo soy Isaac González. Y te saluda Marta Palomares. Comenzamos. La Casa de los Huesos. Plainfield, Wisconsin, 16 de noviembre de 1957. La escarcha mordía los ventanales del sheriff y la noche caía como un telón de plomo sobre el pequeño pueblo de Plainfield. Las luces de la ferretería Worden llevaban apagadas desde la mañana y el silencio del lugar no era más que otro eco muerto en un pueblo acostumbrado a callar. Pero algo olía mal, muy mal. Cuando Frank Worden, el hijo de Bernice Worden, se acercó a la tienda en su patrulla, no encontró a su madre. Solo una mancha de sangre seca en el suelo, junto a la caja registradora abierta, y una factura escrita a mano, el último recibo emitido, anticongelante Ed Gein. Horas después, bajo la luz enfermiza de las linternas, 3 agentes del condado atravesaban el campo helado rumbo a la desvencijada granja Gein. El portón crujió como una mandíbula oxidada. El aire olía a madera podrida, carne rancia y miedo. Nadie hablaba. El primero en entrar fue el jefe adjunto, Dan Chase. Empujó la puerta con el cañón de su escopeta. Dentro, una oscuridad húmeda lo tragó. Hacía frío, pero el hedor era caliente, espeso, imposible de tragar. Daba arcadas. En la cocina los platos apilados parecían llevar años sin moverse. Moscas muertas tapizaban la lámpara. Cuerdas colgaban del techo como intestinos secos. Entonces la vio, colgada de los tobillos, boca abajo, sin cabeza, y con el vientre abierto de par en par como un cerdo de matadero. Estaba Bernice Worden, vacía por dentro, literalmente vacía. Su cuerpo había sido destripado, drenado, cortado con precisión. La piel estaba limpia, lavada, como si alguien la hubiera estado curando. Dan cayó de rodillas y vomitó. Los demás agentes entraron después, y lo que encontraron fue peor que la muerte. Un tazón hecho con un cráneo, una lámpara con piel humana, una caja con narices, sillas tapizadas con carne, un cinturón de pezones, un corazón humano en una bolsa de papel. Y en un rincón oscuro, como un pensamiento enfermo, encontraron lo imposible. Un traje de mujer, cosido con piel humana, con senos, rostro y cabellera real, un disfraz de madre, una segunda piel hecha a mano, un caparazón para transformarse. Uno de los agentes, el más joven, empezó a llorar. Habían visto cosas antes, borrachos muertos, suicidios, accidentes, pero esto no era humano. Al fondo, Ed Gein dormía en su cama de paja con una sonrisa infantil y una Biblia entre las manos, como si su mundo fuera tranquilo, como si no supiera que el infierno ya había abierto sus puertas en aquella casa. Afuera la nieve comenzó a caer y Plainfield jamás volvió a dormir igual. La Cruz, Wisconsin,
1906-1915. Desde su primer respiro, Edward Theodore Gain fue un hijo de la culpa. Nació un 27 de agosto de 1906 en La Crosse County, Wisconsin, en una pequeña casa de madera podrida por el clima, bajo la sombra de una madre que no sabía amar, pero sí controlar. Augusta Wildeham Gain era una mujer de rostro endurecido por la represión luterana y el desprecio por el mundo. Lo sostuvo en brazos como quien sostiene un objeto frágil o maldito. Los hombres pecan con sus ojos, las mujeres son las hijas del demonio, le susurraba Augusta con voz de fuego helado, y Edward, aún sin hablar, parecía entender. Su padre, George Gain, era poco más que un mueble alcohólico en la casa, un ex carpintero, frustrado por los fracasos, que encontraba consuelo en botellas baratas y silencios eternos. Nunca alzó la voz contra Augusta, nunca alzó la mano, pero su presencia flotaba como un cadáver no reclamado, triste, seco, inútil. La familia se completaba con Henry, el hermano mayor, unos 5 años mayor que Ed. Mientras Henry aprendía a desconfiar de los sermones maternos, Ed los absorbía como dogma sagrado. Augusta dirigía la casa como un templo profanado. Ningún televisor, libro que no fuera la Biblia, ninguna amistad, ningún contacto con la calle que no pasara por su aprobación. Se mudaron de La Crosse a una granja cerca de Plainfield en 1915, donde Augusta pudo aislar a sus hijos del mundo que tanto odiaba. La casa era vieja, lúgubre, rodeada de árboles torcidos y tierra estéril. Allí crecieron, encerrados en un limbo rural de religión y miedo. Augusta le leía las escrituras a Ed todas las noches, pero no hablaban de amor ni esperanza. Eran pasajes de castigo, sangre, fuego y perversión. El alma que pecare, esa morirá. A los 9 años, Ed fue testigo de su primer cadáver. Un vecino había muerto en un accidente de cosechadora. Augusta llevó a Ed al velorio, no como consuelo, sino como lección. «Mira lo que el pecado le hace al cuerpo», le dijo al oído, y Ed miró demasiado. Esa noche soñó que el cadáver le hablaba. No lo asustó, lo tranquilizó. Su mundo interior era un pantano donde las palabras de su madre se convertían en ecos, y los ecos en mandamientos. Las niñas de la escuela eran entes impuros, las mujeres de la ciudad prostitutas por naturaleza. Solo Augusta era santa, solo ella era digna de amor. Cuando otros niños aprendían a jugar o imaginar aventuras, Ed desarrollaba un gusto peculiar por los libros de anatomía, la taxidermia y las historias de asesinatos reales que encontraba por casualidad en viejas revistas. Se escapaba al granero para leerlos escondidas, con el corazón latiendo fuerte, como si estuviera haciendo algo sucio, y en cierto modo lo estaba. A los 11 años atrapó un pájaro herido. No lo curó. Lo abrió con un cuchillo oxidado y observó fascinado cómo se derramaba la vida desde su interior. No fue crueldad, fue curiosidad. Una curiosidad podrida. Volvió a casa esa tarde con las manos manchadas de sangre seca y una mirada vacía que a Augusta le pareció devoción. «Dios te hizo puro, Edward», le dijo ella, y él la creyó. Afuera el mundo seguía su curso, pero dentro de la granja el tiempo se congelaba, y el niño que algún día sería llamado monstruo era solo eso, un niño que amaba a su madre, un niño que nunca aprendió a mirar a una mujer sin verla como carne, un niño moldeado con el barro del miedo y la obsesión. El infierno no empieza con fuego, a veces comienza con una madre. El fuego comenzó con el viento. Las llamas avanzaban como lenguas rabiosas sobre la maleza seca que rodeaba la granja Gain. Henry y Ed trabajaban lado a lado desde temprano, quemando rastrojo para despejar el terreno. Una tarea rutinaria, pero algo se salió de control. El cielo se llenó de humo espeso. El campo crujía como si quisiera arder hasta las entrañas. «¡Ed! ¡Llama a los bomberos!», gritó Henry desde la colina. Ed no respondió. Lo miraba desde abajo, los ojos brillando como platos de estaño. Entre ellos una línea de fuego se abría como una herida. Fue entonces cuando Henry desapareció entre el humo. Los vecinos vieron a Ed corriendo por la carretera de tierra, agitado como si hubiera visto un fantasma. «¡Mi hermano se perdió en el fuego!», murmuró el sheriff cuando llegó la patrulla.
No puedo encontrarlo. Los voluntarios rastrearon la zona con linternas. No tardaron en hallar el cuerpo. Estaba boca abajo, entre las cenizas, con el rostro ennegrecido y las manos sin señales de lucha. No tenía quemaduras significativas, y su camisa estaba casi intacta. La causa oficial de muerte fue asfixia por humo, pero nadie pidió autopsia. El médico del pueblo firmó el acta sin levantar la voz. Era la guerra, los hombres morían todos los días, y después de todo, ¿quién podía sospechar de Ed? Pero había algo extraño, demasiado extraño. Cuando interrogaron a Ed, su relato fue simple, demasiado simple. Dijo que no pudo encontrar a su hermano durante horas, pero lo más inquietante fue lo que dijo al principio, sin que nadie lo preguntara. «Puedo llevarlos hasta donde está el cuerpo». Y así lo hizo, fue directo al lugar exacto, sin buscar, sin dudar, como si ya lo supiera, como si él mismo lo hubiese colocado ahí. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que Henry había hablado mal de Augusta en los últimos meses, que decía que Ed estaba enfermo, que la madre lo tenía como un esclavo emocional, que quería marcharse, que pensaba internar a Ed en un hospital, que hablaba y hablaba demasiado. Y en Plainfield nadie hablaba demasiado sin consecuencias. Al día siguiente el cuerpo de Henry fue enterrado en el pequeño cementerio luterano sin ceremonia, sin preguntas. Augusta se aferró al ataúd con sus dedos de garra. «Dios se lo llevó para castigarme», susurró. «Solo tú me quedas, Edward, solo tú». Para Ed, la muerte de Henry fue una bendición envuelta en ceniza. Desde ese día fue el único hijo de Augusta, el único digno, el único puro. La casa, ya sombría, se volvió silenciosa. El reloj del abuelo se detuvo. Las paredes crujían como si respiraran. Ed no lloró, no habló, pero cada noche se acercaba a la habitación de su madre, la única habitación iluminada por una vela, y se sentaba en el suelo como un perro fiel esperando el pan de la redención. Los días pasaron, los años se torcieron como raíces enfermas, hasta que un año después llegó el golpe final. El invierno cayó como un manto de muerte sobre Plainfield. La nieve cubría la granja Gain, pero dentro de la casa el frío era más profundo. No era por la falta de leña, era otra cosa, un silencio nuevo, húmedo y lleno de presagios. Augusta Gain había sufrido un segundo derrame cerebral. Ed la encontró desplomada junto al fregadero, con la boca torcida y los ojos vacíos. Aún respiraba, aún era su madre, pero algo se había apagado en ella, algo que Ed no podía nombrar. Durante días, Ed la cuidó como una virgen moribunda. Le daba de comer puré tibio, le leía la Biblia con voz temblorosa, le peinaba el cabello con los dedos y le cantaba himnos que no recordaba haber aprendido. Cada noche le pedía en voz baja: «No te vayas, no me dejes solo». Pero ella no respondía, solo lo miraba con una expresión vacía, como si ya no lo reconociera. El 29 de diciembre de 1945, Augusta murió en su cama, envuelta en una colcha gris, con la Biblia apretada contra el pecho. No hubo funeral, no hubo velorio, solo una caja de madera sencilla, un hueco cavado entre la escarcha y un párroco que murmuró el Padre Nuestro sin levantar la vista. Ed no lloró, no dijo palabra, solo se quedó de pie ante la tumba, con la cabeza gacha y los labios secos. Luego regresó a casa y cerró con llave la habitación de su madre. La cerró para siempre. Y así comenzó la podredumbre. Con Augusta muerta, Ed quedó solo con sus pensamientos, pero no eran pensamientos comunes, eran ecos, voces, mandatos internos que hablaban con su voz y con la de ella. La casa se dividió en dos mundos. La parte sagrada, los cuartos de Augusta conservados como un santuario, intactos, cubiertos de polvo, pero prohibidos al tacto. Y la parte profana, la cocina, el salón y el dormitorio improvisado de Ed, donde la suciedad se acumulaba como una segunda piel. Las paredes comenzaron a encogerse, las ventanas se taparon sola con periódicos viejos. El reloj del comedor se detuvo para siempre a las 3:40 a.m., como si marcara la hora en que Dios se retiró de aquel lugar.
Ed hablaba con las sombras, con objetos, con el silencio. La imagen de su madre lo perseguía. A veces la veía sentada en su silla favorita, o de pie junto al horno, o saliendo de la alacena, mirándolo con desaprobación. Las mujeres son malas. Edward, quieren tu alma. Entonces Ed buscaba revistas, leía obsesivamente artículos sobre anatomía, asesinatos y experimentos médicos. También comenzó a interesarse por libros de ocultismo, rituales de resurrección y momificación egipcia. No estaba demente aún, solo estaba preparando algo. Las noches eran largas y húmedas. El campo era silencio. Solo el viento aullaba entre los árboles, pero Ed no dormía. Soñaba con la carne. Soñaba con los cuerpos fríos que podía abrir y estudiar. Soñaba con volver a verla, a tocarla, a vestirla, a ser ella. La muerte de Augusta no liberó a Ed, lo transformó. En las raíces de su mente las semillas del horror ya habían germinado, y pronto comenzarían a florecer en los cementerios de la zona. La tierra cruje distinto cuando cubre carne. Ed lo sabía. Lo había aprendido con los años, no por libros, no por historias, por experiencia. La primera vez fue una noche sin luna, en el cementerio de Plainfield, a menos de 2 millas de su granja. Había leído en el periódico local la esquela de una mujer mayor, viuda de complexión fuerte, fallecida por causas naturales. Como mamá, pensó acariciando la hoja con los dedos mugrientos. Esa noche llevó una pala, una linterna envuelta en un papel rojo y un costal de arpillera. Caminó hasta la tumba recién sellada, se arrodilló y comenzó a cavar. Con cada palada la voz de su madre se hacía más clara en su cabeza. La carne no peca si está muerta, la muerte purifica. El sudor le bajaba por la espalda, mezclado con el barro helado. Finalmente el ataúd apareció. Ed lo forzó con una palanca. El olor lo golpeó como un muro invisible, pero no retrocedió. Dentro, la mujer dormía con los párpados hundidos, el rostro marchito y los labios grises. Ed la miró y lloró, no por miedo, por amor. Le habló, la acarició, le pidió perdón por molestar su descanso. Luego, con la delicadeza de un cirujano enfermo, cortó partes de su cuerpo, solo lo necesario, solo lo que quería conservar. Lo demás lo volvió a enterrar con respeto macabro. Regresó a casa en silencio, con los restos envueltos como tesoro maldito. Y así comenzó la rutina. Durante años, Ed visitó cementerios por la noche, guiado por las esquelas del periódico local. Su patrón era claro: mujeres mayores, blancas, solteras o viudas, que se parecieran físicamente a Augusta, su madre. Siempre actuaba en la primera noche, cuando la tierra aún estaba suelta. Siempre solo, siempre metódico. Nunca destruía los cuerpos completamente. Los desarmaba, los estudiaba, los transformaba. En su granja, la cocina y el cobertizo se convirtieron en un laboratorio de horror. En un rincón, máscaras de piel humana colgaban como trofeos. En un cajón guardaba narices y labios cosidos. En una caja de zapatos, dedos cuidadosamente limpios. En el armario, una colección de vulvas disecadas. En la cómoda de su habitación, senos humanos rellenos con papel. Pero lo más terrible fue su proyecto mayor: un traje completo hecho con piel femenina. Un disfraz, una segunda piel, un cuerpo nuevo. Lo cosía pedazo a pedazo, con paciencia maníaca, usando un hilo de cáñamo y agujas gruesas. Cada fragmento era seleccionado con obsesión. Los pechos debían de coincidir con la talla de Augusta, las caderas debían sentir el peso de la maternidad, la cara, la última pieza, debía ser lo más perfecta posible. Por las noches, cuando el silencio de la granja se volvía total, Ed se vestía con ese traje y se convertía en su madre. Caminaba por la casa con pasos arrastrados, se miraba en un espejo roto, se hablaba a sí mismo con voz de ella. Eres mi niño, siempre serás mi niño. La locura ya no era invisible, ahora tenía costuras, ahora tenía forma. Pero Ed Gein no podía vivir solo de muertos. Con el tiempo los cadáveres dejaron de bastar. La carne fría no respondía, no hablaba, no era suficiente. Y entonces comenzó a mirar a las mujeres vivas, primero en silencio,
desde lejos, luego con deseo retorcido, luego con ideas que no iban a quedarse enterradas. Pine Grove, Wisconsin, 8 de diciembre de 1954. El pueblo sabía quién era Mary Hogan, una mujer ruda, de voz gruesa y carácter firme, dueña de la taberna Hogan's, en una zona rural al norte de Plainfield. Tenía pasado neoyorquino, había trabajado en bares de carretera y no se andaba con rodeos. Juraba, fumaba puros y decía lo que pensaba. A sus 51 años vivía sola, sin hijos ni marido, y atendía su negocio con una escopeta bajo la barra y un cigarro en los labios. A Ed Gein le fascinaba, no por su fuerza ni por su carácter, por su carne, por su rostro. «Tiene los pómulos de mamá», se decía, observándola desde el rincón más oscuro de la barra. A veces iba a la taberna y se sentaba sin decir nada. Solo miraba. Mary le hablaba con sorna. «¿Y tú qué, Ed? ¿Vienes a mirarme o a beber?» «A mirarte», respondía él, con voz plana, casi infantil. Mary reía, todos reían y Ed también. Pero no era risa, era algo más. Era planificación. El 8 de diciembre de 1954, la tarde cayó temprano ese día. Una niebla densa cubría el campo como si la tierra quisiera esconder algo. Mary estaba sola en la taberna. Revisaba las botellas detrás del mostrador cuando la campanilla de la puerta sonó. «Cerrado, Ed», dijo sin voltear. Él no respondió. Mary giró. Ed estaba en pie, inmóvil, con la chaqueta sucia y los ojos vidriosos. Tenía algo en la mano, un revólver calibre 32. «¿Qué demonios haces con eso? ¿Estás loco?» El disparo sonó como una bofetada en el silencio. Mary cayó de espaldas, con un agujero en la cabeza y la boca abierta en una mueca grotesca. La sangre brotó en ondas, tiñendo el suelo de madera con un charco caliente y denso. Ed se acercó despacio, temblando, pero sin miedo. Se agachó junto al cuerpo, la miró, le habló. «No llores, mamá, todo estará bien ahora». La arrastró fuera del local, cubrió su cuerpo con una lona y lo metió en la parte trasera de su camión. Nadie lo vio, nadie escuchó. Plainfield era un pueblo de secretos, y esa noche, el más oscuro de todos, se escondía en una granja al sur. En la casa, Ed colocó el cuerpo de Mary sobre la mesa de la cocina, la desnudó, le limpió el rostro con un paño húmedo, la acarició con manos temblorosas, le pidió perdón. Luego, con una precisión que no venía del aprendizaje, comenzó a cortar. Primero el rostro con un bisturí de taxidermia, luego los pechos, retirados con cuidado y conservados, después el torso, que fue colgado, invertido para drenar la sangre, finalmente el cráneo, abierto, inspeccionado, abandonado. Ed guardó la piel de la cara como si fuera una máscara sagrada. Le conservó en una caja de cartón envuelta en periódicos. En su mente, esa máscara era la de su madre rejuvenecida. No la enterró, no la escondió, la mantuvo cerca. Por semanas, Mary Hogan fue considerada desaparecida. Nadie sospechó de Ed. Era ese raro de la granja, sí, pero nunca haría daño a nadie. Solo un excéntrico solitario, un hombre inofensivo. «Deberías casarte con Mary Hogan, Ed», le dijo un vecino en tono de burla una tarde, y Ed sin parpadear respondió: «Ya la tengo en casa». Todos rieron, pensaron que era otra de sus frases raras, nadie imaginó la verdad. La cara de Mary estaba colgada en un clavo del cobertizo. La línea había sido cruzada. Ed ya no necesitaba excavar. Ahora podía crear sus propios cadáveres, su propia materia prima, su nuevo arte, y aún faltaba lo peor. Plainfield, Wisconsin, 16 de noviembre de 1957. Era el primer día de caza en Plainfield. Los disparos resonaban a lo lejos. Los campos estaban vacíos y los hombres ocupados persiguiendo ciervos en el bosque. Nadie prestaba atención a la ferretería del pueblo. Bernice Worden, de 58 años, atendía sola el negocio como cada mañana. Viuda, madre de un policía estatal, era conocida por su carácter firme y sus manos callosas. Mantenía todo en orden, sin lujos ni frivolidades. A las 9:30 de la mañana, un cliente cruzó la puerta. No era un desconocido. «¿Tiene anticongelante, señora Worden?» Era Ed Gein.
Vestía su chamarra de casa, un gorro de lana, y sostenía un billete arrugado en la mano. Tenía los ojos fijos en ella, pero no de forma amable, como quien mide un trozo de carne. Bernice anotó la venta en la libreta de recibos. Fue el último trazo que escribió en su vida. A las 5 de la tarde, su hijo Frank Worden notó que su madre no había regresado a casa. Al llegar a la tienda encontró la puerta entreabierta, el mostrador vacío, la caja registradora abierta y junto a ella una mancha espesa de sangre, oscura como el invierno. En el cuaderno de ventas la última anotación: anticongelante Ed Gein. La búsqueda comienza. Frank Worden no dudó, llamó al sheriff. En menos de una hora, 3 agentes estaban camino a la granja Gein, con una orden en mano y armas cargadas. El lugar era un laberinto de sombras y podredumbre, una vieja casa de madera cubierta de nieve, con el techo hundido y el granero carcomido. No había luces, no había sonidos, solo un silencio espeso, como el de una tumba recién abierta. Al entrar, los oficiales sintieron de inmediato el hedor de la muerte, pero no estaban preparados para lo que verían. Al fondo del cobertizo, iluminado apenas por una linterna temblorosa, colgaba un cuerpo. Bernice Worden, desnuda, colgaba de los tobillos con cuerdas de carnicero, decapitada, eviscerada, abierta de arriba abajo como un animal. Su cuerpo había sido limpiado, drenado, cortado con exactitud. Le faltaba el corazón. Sus genitales habían sido removidos con precisión. La cavidad torácica estaba vacía. Uno de los policías cayó de rodillas y vomitó. Otro se quitó el sombrero y rezó en voz baja. El tercero gritó: ¡Traigan refuerzos ahora! El resto de la propiedad era un manicomio de carne y muerte. 4 narices humanas en una caja de cartón, máscaras faciales hechas con piel humana, algunas con labios pintados y maquillaje, una lámpara de mesa confeccionada con piel curtida, sillas tapizadas con carne humana, un cinturón hecho de pezones, cráneos usados como cuencos, una colección de vulvas disecadas, el corazón de Bernice Worden envuelto en una bolsa de papel marrón junto a la estufa, una caja con labios cosidos como monedas, una cortina hecha de rostros cosidos, y en un baúl de madera cubierto con mantas viejas, la cara de Mary Hogan, intacta, con expresión petrificada. En el dormitorio de Ed, los colchones eran pilas de ropa vieja, huesos de animales y revistas de anatomía. El suelo era barro, sangre seca y restos de órganos. Sobre la mesa, restos de un traje cosido con piel, con pezones, con orejas, con senos. Un disfraz completo de mujer. El sheriff Arthur Schlee, con las manos temblorosas, dijo: «Este no es un asesino, es una fábrica de muerte». Esa noche Ed Gein fue detenido sin oponer resistencia. Estaba en la tienda del pueblo comprando café. «¿Qué pasa, oficial?», preguntó con voz suave. «Tu casa, vamos a hablar sobre tu casa». «¿Encontraron a Bernice?». Lo dijo sin miedo, sin emoción, sin culpa. Y en el cuartel, cuando le preguntaron por lo que había hecho, respondió: «Quería una mujer como mamá, pero no encontraba ninguna, así que las hice». Plainfield no volvió a ser el mismo. El horror había dejado de ser leyenda. Ahora tenía dirección, nombre y cara. Plainfield, Wisconsin, 17 de noviembre de 1957. El amanecer trajo consigo una procesión de patrullas, periodistas, curiosos y forenses. Lo que hasta el día anterior era la vieja casa de Ed se convirtió en el epicentro de un crimen que marcaría para siempre la historia del horror estadounidense. Los agentes no sabían por dónde empezar. Cada habitación era una escena del crimen diferente, cada rincón un santuario grotesco, cada objeto un testimonio de la locura más íntima y detallada que jamás habían presenciado. La cocina del matadero. Sobre la mesa de la cocina, entre cáscaras de huevo, herramientas oxidadas y restos de comida podrida, yacían objetos imposibles. Un cenicero hecho con un cráneo humano cortado en sección. Un corazón humano, el de Bernice Worden, aún fresco, envuelto en papel marrón. Un frasco de vidrio con narices humanas flotando en alcohol.
La despensa contenía vísceras indistinguibles, algunas de origen animal, otras no. Un cesto de ropa reveló una colección de órganos cubiertos con trapos húmedos, guardados como quien guarda piezas de repuesto. La sala, arte en piel. Ahí encontraron los muebles. Las sillas estaban tapizadas con piel humana, estiradas, curtidas y cosidas con precisión artesanal. El patrón era casi decorativo, cicatrices, lunares, venas, todo dispuesto como parte de un diseño. Un pequeño tambor colgante hecho con un cuero pálido y cabellos reales colgaba del techo. A su lado, una lámpara que emitía luz a través de una pantalla translúcida hecha de rostros cosidos entre sí. En una pared, una cuerda decorada con orejas humanas como si fueran amuletos de guerra. Una cortina hecha de senos conservados, un espejo rodeado por labios secos adheridos con clavos. Los oficiales comenzaron a temblar, no dormían, no comían, solo entraban y salían de la casa como autómatas, anotando, fotografiando, respirando con dificultad. La habitación de Ed era un nido de locura. Los colchones estaban cubiertos de mugre, sangre seca y hojas de periódicos viejos. Debajo de la cama encontraron una máscara facial cuidadosamente preservada, con pestañas postizas y carmín en los labios. En el armario, cuidadosamente envueltos, había 3 trajes, hechos con piel femenina completa, cosidos con precisión, cada uno con sus respectivas mamas, caderas y rostros. Uno tenía incluso una peluca adherida con grapas, simulando el peinado de los años 30 que usaba Augusta. Ed los vestía, se los ponía de noche, caminaba por la casa transformado, se miraba en el espejo y hablaba como ella. Se convertía en su madre desde adentro. La habitación de Augusta estaba intacta, sellada con tablas por dentro, llena de polvo pero inmaculada, la cama hecha, la Biblia abierta en el Salmo 23, una taza de té sobre la mesita de noche, un crucifijo colgando, la única habitación sin sangre, sin carne, un santuario. Los investigadores notaron algo escalofriante. Todo lo demás en la casa había sido profanado, violado, deformado, menos ella. Augusta seguía viva en esas paredes, intocable, intacta, como una diosa del castigo que exigía sacrificios de carne. Cuando la noticia se filtró a la prensa, el mundo enloqueció. La casa de los horrores en Wisconsin, el caníbal de Plainfield, el monstruo que vestía la piel de sus víctimas. Periodistas, fotógrafos, académicos y curiosos acudieron al pueblo. El sheriff Arthur Schley sufrió una crisis nerviosa y fue internado. Los agentes asignados al caso renunciaron o desaparecieron del mapa. Los habitantes de Plainfield querían quemar la granja, borrar la mancha. Algunos se encerraban por miedo, otros negaban todo. Y Ed parecía tranquilo, como si por fin alguien hubiera visto lo que él veía. Lo que se encontró en esa granja no fue solo el cuerpo de Bernice Worden, ni el rostro de Mary Hogan, ni las piezas de decenas de mujeres profanadas. Lo que se encontró fue el alma podrida de un hombre que nunca tuvo identidad propia y la construyó a base de muerte. Y sin embargo, aún no había juicio, aún no había sentencia. El monstruo vivía y todavía sonreía. Hospital Central del Condado, noviembre de 1957, interrogatorio policial. ¿Por qué lo hiciste, Ed? Ed Gein bajó la mirada. Se retorció las manos, luego levantó la vista y respondió con voz suave, como si hablara con un niño asustado. No lo hice por maldad. Entonces, ¿por qué? Quería sentirla otra vez. Quería estar dentro de su piel. Los psicólogos lo denominaron delirio de identificación por fusión materna. Para Ed, la muerte de Augusta no fue el final. Fue una separación física que él se negó a aceptar. En su mente infantil aún la necesitaba, y si no podía verla, se convertiría en ella. Comenzó con máscaras hechas con rostros humanos, cuidadosamente arrancados. Las usaba por la noche frente al espejo, pero no bastaba. No era completo, necesitaba sentirla en todo su cuerpo. Así nació el proyecto más macabro de su colección, el traje de mujer. No uno, sino varios, todos hechos a partir de los cuerpos profanados y asesinados. Piel femenina, cuidadosamente retirada, tratada con aceite de serpiente o grasa animal, cosida con hilos gruesos, a veces remendada con piezas distintas, como un rompecabezas de carne.
Cada traje incluía senos reales rellenos con aserrín, piel de torso, abdomen y espalda ajustada a su delgado cuerpo, pantalones hechos con muslos humanos, diseñados para deslizarse sobre su piel, rostros que funcionaban como máscaras completas, con pestañas y labios pintados, incluso, en algunos casos, genitales femeninos disecados, que Ed colocaba sobre su cuerpo, atado con cintas o cordeles. El ritual. Cuando la luna estaba alta y la casa en silencio absoluto, Ed se ponía el traje. Lo hacía desnudo, con cuidados. Cuando la luna estaba alta y la casa en silencio absoluto, Ed se ponía el traje. Lo hacía desnudo, con cuidado ceremonial. Se colocaba los pechos, luego los pantalones de piel, después el rostro. Finalmente se envolvía con un vestido viejo de Augusta que olía a alcanfor y rezos muertos. Encendía una vela, se miraba en el espejo y hablaba. Ahora estás aquí, mamá. Puedo ser tú otra vez. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Y comenzaba a caminar por la casa. A veces bailaba, a veces se sentaba en la mecedora donde Augusta leía la Biblia, a veces cocinaba, a veces lloraba, pero siempre creía ser ella. Era más que travestismo, más que fetichismo, era posesión voluntaria. Durante su evaluación mental, Ed explicó estos actos con la naturalidad de quien confiesa una costumbre. No los consideraba monstruosos. Los veía como algo necesario, como un puente entre la vida y la muerte, como un homenaje. Los psiquiatras determinaron que sufría de esquizofrenia paranoide, psicosis con alucinaciones visuales y auditivas, trastorno de identidad disociativa, influido por el trauma materno. Uno de los doctores escribió en su informe: Edward no veía rostros ni piel ni sangre. Veía piezas del rompecabezas que su mente no sabía completar. Veía amor, veía hogar. El monstruo más triste del mundo. Y sin embargo, Ed no era sádico. No violaba, no torturaba, solo mataba cuando necesitaba crear, cuando necesitaba una parte más del disfraz, un fragmento más de su madre, una capa más para cubrir el vacío. El horror de Ed Gein no era su violencia, era su lógica, su necesidad, como un niño que juega con cadáveres para no sentirse abandonado. En la granja, los trajes fueron fotografiados, embalados y enviados como evidencia. Muchos policías renunciaron después de verlos. Algunos nunca volvieron a hablar del caso. El más completo fue catalogado como vestimenta femenina compuesta de tejido humano real, con rostro, senos, genitales, cuero cabelludo y extremidades parciales. Un traje, un cuerpo nuevo, una madre que nunca murió del todo. Hospital Central del Condado, noviembre y diciembre de 1957. La habitación era blanca, pero el aire olía a óxido y a miedo. Ed Gein estaba sentado en una silla de metal, esposado, con la mirada baja. Llevaba una camisa gris que le quedaba grande, tenía tierra bajo las uñas y su piel estaba marcada por años de abandono. Su rostro no mostraba culpa ni arrepentimiento, solo parecía cansado, o tal vez vacío. Frente a él, el teniente Joe Wilimowski sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos. Lo miraba como si tratara de entender un idioma antiguo, olvidado por los hombres cuerdos. Ed, ¿por qué lo hiciste? Gein levantó lentamente la cabeza, sonrió. ¿Lo de Bernice? Sí, Bernice Worden, Mary Hogan, los cuerpos, las tumbas. Ed pensó un momento, luego respondió como si hablara del clima. No eran personas cuando les desenterré, eran solo cuerpos, cosas, como maniquí. Solo quería algunas partes, nada más. ¿Y las mujeres vivas? Solo dos, solo Mary y Bernice. ¿Por qué ellas? Parecidas a mamá, gorditas, blancas, con carácter, fuerte voz, pero no malas, solo parecidas. Durante días, Ed fue interrogado sin violencia. No era necesario. Hablaba con calma, con honestidad, como si no entendiera la gravedad de sus palabras. ¿Sabes lo que es una caja torácica bien abierta? Como una flor. Si la piel está fresca, parece cuero. Se puede coser. La nariz se seca rápido. No sirve, pero los labios pueden colgar como cortinas.
A veces los cuerpos no estaban tan buenos, había que escoger una pierna, un pecho, la piel de la espalda, lo demás se devolvía. No maté porque sí, nunca por placer, maté porque necesitaba piezas frescas. La piel de los muertos ya no era lo mismo. Los detectives tomaban notas temblando, algunos lloraban en silencio. Cada confesión era una puñalada a la cordura de quienes lo escuchaban. Con su letra infantil y temblorosa, Ed escribió una lista. La tituló Cosas que tengo y cosas que necesito. Cara de Mary, la tengo. Corazón de Bernice, lo tengo. Vulva de ML, la tengo. Silla de senos, la tengo. Máscara nueva con pestañas, no la tengo. Terminar traje completo, no lo he hecho. Prender vela, rezar, hablar con mamá, lo tengo. Cuando le preguntaron sobre esta última línea, él respondió: ella viene cuando me pongo el traje, a veces me habla, a veces me mira desde el espejo. ¿Qué te dice? Que lo estoy haciendo bien, que soy un buen hijo, que no estoy solo. Diagnóstico final. Los psiquiatras del Hospital Central lo analizaron durante semanas. Conclusiones: psicosis severa con episodios disociativos. Delirios de identificación materna. Alucinaciones visuales y auditivas persistentes. Incapacidad total de discernir entre el bien y el mal. Inteligencia normal, pero emocionalmente atrofiado desde la infancia. Uno de los médicos escribió en su informe: Ed Gein no es el típico asesino, no es frío ni sádico. Es un niño que nunca aprendió a dejar de amar a su madre y la buscó en los cuerpos de las demás mujeres. La última confesión. Antes de que lo declararan mentalmente incompetente, Ed dijo algo más, algo que no estaba en los expedientes. Lo dijo en voz baja, como un secreto entre amigos. Yo sé que mamá está muerta, pero cuando me ponía la piel, ella volvía. Estaba dentro y me abrazaba desde adentro, me hablaba desde mis manos, me decía que todo estaba bien. ¿Y ahora? Ed sonrió. Ahora solo está callada, pero me escucha, siempre me escucha. Condado de Washara, 1958-1968. Plainfield no volvió a ser el mismo. El pueblo se dividió entre los que querían olvidar, los que querían venganza y los que simplemente se negaban a creer lo que Ed Gein había hecho. Mientras tanto, Ed fue trasladado al Hospital Central del Estado de Wisconsin, en Waupun. Allí fue sometido a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Los médicos lo describieron como tranquilo, cooperativo y sin rastro de arrepentimiento. Dormía bien, comía en silencio, leía la Biblia y novelas de aventuras juveniles. A veces dibujaba casas, árboles y figuras femeninas sin rostro. El 8 de enero de 1958, el juez Robert H. Goldmore declaró a Ed Gein mentalmente incompetente para ser juzgado. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide aguda con disociación de identidad. Fue confinado de por vida al Hospital Central del Estado. No habría jurado, no habría sentencia penal, solo reclusiones, aislamiento y olvido. Pero la presión pública nunca cesó. Muchos pedían justicia, muchos querían una ejecución, otros simplemente querían entender. Así que una década después, en 1968, se reabrió el caso. Ed Gein, con 62 años, fue declarado mentalmente apto para enfrentar juicio. El juicio comenzó en mayo de 1968, en el condado de Washara. Duró solo una semana. El fiscal se centró en el único asesinato que podía probarse con certeza, el de Bernice Worden. La defensa no negó los hechos. Se basó en la insania mental de Ed. Durante el proceso, las fotos del cuerpo colgado, las máscaras de piel, los muebles de carne y los trajes femeninos fueron mostrados al jurado. Hubo gritos, llantos, una mujer se desmayó, un miembro del jurado vomitó en el pasillo. El juez ordenó que ciertas imágenes no fueran presentadas al público por considerarlas demasiado atroces para la mente común. Finalmente, el veredicto fue unánime. Culpable del asesinato en primer grado de Bernice Worden, cometido en un estado de locura. Ed fue sentenciado no a prisión, sino al encierro perpetuo en un hospital psiquiátrico, primero en Central State Hospital, luego en Mendota Mental Health Institute, donde pasaría el resto de su vida. Ahí se volvió una figura extraña, tranquilo, casi simpático,
Jugaba las cartas con otros internos, dibujaba muebles, leía cómics de vaqueros, hablaba de su infancia, nunca de los cuerpos. Los guardias lo apodaron Eddie el Tranquilo. Nunca causó problemas, nunca se defendió, nunca pidió perdón. En 1958, poco después del juicio, la granja de Ed Gein fue subastada. Nadie la quería. La casa fue vendida por unos cuantos dólares, pero antes de que el nuevo dueño pudiera tomar posesión, ardió en llamas. Alguien, alguna noche, la quemó hasta los cimientos. La comunidad lo celebró en silencio. El horror se había ido. Solo quedaron cenizas, huesos y recuerdos malditos. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años por un fallo respiratorio provocado por cáncer. Murió en cama, en silencio, bajo supervisión médica. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba sin adornos junto a su madre Augusta Gein. Años más tarde su tumba fue vandalizada, desenterrada, saqueada. Solo se recuperaron algunos fragmentos de su lápida. El resto se perdió, como su alma. Ed Gein no fue el asesino más prolífico, pero fue quizás el más simbólicamente aterrador. Su legado dio forma a los monstruos del cine, los libros, las pesadillas, pero su verdad es más cruel que cualquier ficción. Era solo un hombre, un niño, un hijo sin madre, un alma rota cubierta de carne. Plainfield duerme, pero algo siempre permanece. Los campos de Wisconsin volvieron a vestirse de nieve. Las casas recuperaron su silencio. Las iglesias llenaron sus bancos. El polvo se asentó sobre los titulares amarillentos que alguna vez gritaron: «La casa del horror, el carnicero de Plainfield, el monstruo que vestía la piel de mujer». Los niños volvieron a caminar al colegio. Los vecinos aprendieron a mirar hacia el otro lado. Pero en la tierra helada, que alguna vez ocultó tumbas abiertas y secretos sin nombre, algo sigue respirando. No es Ed Gein. Él se pudre bajo la misma tierra que profanó, sin lápida, sin flores, sin nombre, olvidado. Pero lo que creó, eso nunca murió. Sus máscaras de piel se transformaron en ficción, su silencio en leyenda, su locura en reflejo. Mientras el mundo se burla, consume o analiza una verdad que se escurre entre los dedos del tiempo, a veces el verdadero horror no tiene colmillos. No grita, no corre, no acecha en la noche. A veces el horror es un hijo obediente, un alma vacía, un niño que nunca supo cómo vivir sin su madre y decidió coserse a ella. Plainfield ya no habla de Ed, pero la nieve aún cubre cicatrices y la carne siempre recuerda.